Me presenta la persona que tiene al lado suyo. Pues sí, mi hijo Román. Habría venido también mi hijo Daniel, pero está volando. Mi hijo, el mayor, es piloto y solo he podido contactarle a él. Bueno, usted sabe que si bien no son conocidos sus hijos, profesores Cotado, han pasado a una, yo le diría, fulgurante fama aquí en la Argentina debido a una afirmación suya que yo me voy a atrever a ponerla en el aire nuevamente para que usted la recuerde y también para que la vea Román, si usted me permite. Con su permiso, ¿la puedo pasar? Pásela. Adelante. Yo he introducido, cada vez que cumplían 18 años, les he dicho, por favor, esperar a los 18 años. Y cuando han cumplido los 18 años, les he introducido las drogas que estaban en mi disposición y que ellos han querido. Normalmente lo que han querido es ser introducidos o a psilocibina, o a mescalina, o a LSD. Inevitablemente, profesor Escotado, debiera preguntar que esto es uno de los hijos que usted introdujo en la droga, ¿esto es correcto? Por supuesto. Si usted me permite preguntarle a Román si se sigue, en este momento si sigue consumiendo. Román, si quieres me contesta, si quieres no me contesta. Primero, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, encantado de estar con ustedes, es un verdadero placer. Y lo cierto es que, pues sí, tengo que aceptar que sigo consumiendo. Es verdad que, digamos que a partir de los 14 fui introducido principalmente en una droga y desde entonces pues he tenido ciertos problemas con esa. Como usted puede estar imaginándose, se trata del tabaco, ¿no? Esa es la única droga que a mí me ha producido algún tipo de problema y ahora mismo pues sigo fumando, lamentablemente. Si usted se refiere al LSD, pues sí, es cierto, lo tomé a los 18 años y fue toda una experiencia. Y si a usted le apetece, le puedo contar algo acerca del tema. Román, y esto vale también para Antonio, el otro hijo, el otro que está volando en estos momentos, supongo que como vuela debe tener un control muy especial en torno al tema de consumo de drogas o alcohol, ese tipo de cosas. ¿Sigue consumiendo algo el otro hijo, el piloto, o no? Supongo que no. Samuel, vamos a ver, esto lo tendría que decir el chico. No podemos nosotros decir nada en ese sentido. Es un muchacho que intenta abrirse camino en la vida y evitar cualquier tipo de conflicto o de inadvertencia, entre otras cosas porque su profesión le exige un altísimo nivel de atención. Profesor Escotado, usted sabe que en primera instancia hemos sido sobreseídos, tanto usted como yo. Se le ha liberado del peso de la orden de captura, con lo cual yo le diría que transitoriamente todavía puede llegar. Se va a apelar el fallo, por supuesto. No hubo apología del delito, lo entendió el juez, y en realidad no es lo importante si hubo o no a la apología del delito, sino que creo que demostró la justicia argentina que lo que no hay es delito de opinión, porque lo que se emitieron aquí fueron opiniones. Yo supongo que esto... leyendo... No, me alegro mucho que se plantee este tema. He estado leyendo con evidente atención la sentencia. A mí me ha gustado mucho, me parece una sentencia republicana. El fondo del laudo, del auto judicial, es el de que la verdad se defiende sola, siempre que no sea incapacitada por manos humanas de sus armas naturales, que son la libre argumentación y el debate. Profesor, solo el embuste, solo el error necesita la promoción del gobierno. En esa medida, la sentencia hace que nuestro entendimiento sea la regla en vez de lo reglado. A mí me parece muy bien y felicito bueno, en la medida de lo posible un potencial reo no puede felicitar a su juez, pero en la medida en que soy un jurista, felicito al magistrado por su argumentación. Profesor Escotado, usted sabe que más allá de su presencia aquí en la Argentina y de lo que esto, por supuesto, trajo consigo, el tema de la droga no se ha terminado, ni se va a terminar, ni lo vamos a terminar nosotros. Es anterior a nosotros y seguramente nos sobrevivirá. Nosotros hemos traído algunos invitados aquí con posiciones, por supuesto, bastante divergentes. Y me gustaría que, aunque sea brevemente, entablemos un diálogo. Pero antes de entablar el diálogo, yo quisiera volver a una afirmación suya, mientras me tomo el tiempo para ir a sentarme con esta mesa, una afirmación suya
que de algún modo define para qué sirven las drogas. Y en base a eso vamos a iniciar este debate. Las drogas se inventaron para ayudar a la condición humana a sobrellevar 3 elementos que van con nosotros. Una es la falta de paz, y para eso están los analgésicos variadísimos, desde el alcohol, que digamos nos quita la voz de la conciencia, el pepito grillo que decimos en España, hasta el opio, la morfina, la metadona. Otras, la necesidad que tenemos de tener energía. Y muchas veces no tenemos energía. Y para eso está el café y la cocaína y las anfetaminas. Y otra es la estrechez, la falta de miras, la rutina psíquica. Y para eso están, a nivel bajo, es decir, a nivel de potencia leve o media, el cáñamo, es decir, hachís y marihuana. Un poquito más arriba, esta increíble apertura del corazón, que es la MDMA o metilene-dioximetanfetamina, entiéndase, éxtasis. Y a nivel superior, los grandes fármacos visionarios, que son el origen de casi todas las religiones de la Tierra. Todas estas afirmaciones suyas, por supuesto, acá desataron la polémica. En la primera visita suya nosotros no pudimos contar con la presencia del doctor Eduardo Calina. El doctor Eduardo Calina tiene una clínica donde trata adicciones. Los que tienen patologías más severas generalmente son los que entran en la adicción más grave porque no pueden soportar sus limitaciones. Ahora, de algún modo son palabras casi suyas, ¿no, profesor Escotado, esas? Sí, no, es evidente. Las drogas forman parte dentro de la historia humana y de la estructura humana de lo que podemos llamar la técnica. La técnica en general es una realización de lo posible, un esfuerzo por realizar lo posible. Naturalmente, durante milenios y milenios se han sabido de drogas. Bueno, por cierto que se ha sabido allí donde no reinaba el monoteísmo, porque allí donde reinaba el monoteísmo se ha perseguido el conocimiento botánico. Ahora, con la síntesis química, pues hemos progresado mucho y por eso mismo la actual cruzada contra las drogas, en la medida en que alimenta una industria química muy potente, en constante auge, muchas veces clandestina, privada, o sea, que se hace en los lavabos, en los bidés y en las bañeras de las casas propias, porque ahora nos estamos peleando con algo tan fuerte como la inventiva humana. La inventiva humana nos está ganando. Por eso, por cada una de las 10 drogas prohibidas anteriores, habrán surgido 50 o 100 sucedáneos. Y se puede esperar que surjan 1000. Ahí está, profesor Escotado, ahí está precisamente quizá el mayor punto de conflicto, ¿no? Es decir, Claro. En que no podemos pelearnos con nuestra propia capacidad de transformación del mundo. Si nos peleamos con eso, nos peleamos con la esencia de la condición humana. Lo que tenemos que hacer es domar eso, hacer que eso nos haga bien en vez de que eso nos haga mal. Y parece que toda la discusión en este asunto de drogas es si yo quiero que las cosas vayan a peor o si yo intento, con mi humilde aportación, que las cosas vayan a mejor. ¿Me dejas decir una cosa? Sí. Escotado, pero hay un punto donde diferimos fundamentalmente, aunque en algunos puntos coincidamos, hecho que me parece muy loable porque aprecio en la dedicación y los estudios que usted ha hecho en su obra, pero hay un punto ideológico de fondo. No es el afán del hombre de transformar lo externo. A través de la droga el hombre transforma su visión de los fenómenos, pero no transforma el mundo externo. Y desde mi ideología, lo que he podido ver, que las drogas están al servicio de la esclavitud del hombre y no de la búsqueda de la libertad. Porque ninguna persona esclava de la droga puede buscar la libertad. Pero eso no es verdad. En el caso, por ejemplo, de Goya o de Goethe, en el caso de Aldous Huxley, no es verdad. En el caso de Rimbaud, no es verdad. No se debe generalizar en esta cuestión. Lo que sí se puede intentar es evaluar hasta qué punto una política de prohibición estimula el abuso o hasta qué punto una política de prohibición estimula la mesura. Doctor Escotado, ¿usted cree que son enfermos o no son enfermos? Los consumidores. Los consumidores. Los consumidores. No, si es que ahí está. Pueden ser enfermos algunos. Otros simplemente utilizan las drogas como pues, puede utilizar el sexo, los viajes o las tarjetas de crédito. No, algunas personas utilizan las drogas como coartada para el sabotaje que ellas mismas se hacen de su vida o para el sabotaje que otros se han encargado de hacer de sus vidas. Pero la inmensa mayoría de los usuarios, digamos, satisfactorios
de drogas tanto lícitas como ilícitas no forman parte del registro legal, no interesan. El escándalo que se formó conmigo, en la Argentina, se basa fundamentalmente en que si yo había estudiado las drogas, como hace 15 o 20 años, yo tenía que estar tarado por las drogas. Si no estaba completamente tarado por las drogas, era un ejemplo incómodo. Y entonces la forma mejor de liquidar el ejemplo incómodo, por ejemplo, es lo que dijo aquel contertulio inicial, de que le vamos a abrir el cerebro y se lo vamos a inspeccionar, y no le va a costar un céntimo. Pero, doctor Escotado, Ustedes que deben recordar que el mate estuvo prohibido, como la infame hierba del Paraguay, prohibido durante fácilmente 60 o 70 años, con penas severísimas que incluían la de muerte, y que solamente cambió de droga satánica a droga maléfica cuando los jesuitas en las misiones decidieron cultivarlo industrialmente para enviarlo a Europa. Entonces se inventó una famosa epístola que yo cito en Historia de las Drogas, graciosísima, donde se cuenta que Santiago, el más incrédulo de los apóstoles, aquel que había pedido meter los dedos en las heridas del Señor para saber si efectivamente le habían herido, aquel fue llevado a Paraguay y allí cambió la droga satánica en droga benéfica. ¿Cómo, doctor? Permítame, o sea, es que aquí a la ley le preocupa mucho el consumidor voluntario de sustancias tóxicas y no le preocupa nada, o apenas nada, el consumidor involuntario de sustancias tóxicas. Por eso la legislación que tenemos, tanto en España como en Argentina, sobre el consumo voluntario de tóxicos es muy severa, mientras que en cambio el vertido involuntario y la intoxicación involuntaria de millones de personas simplemente por los intereses crematísticos de unos pocos, eso genera cuando mucho una multa. Ahora, ¿Eso doctor Escotado, que en el fondo lo que nos preocupa no es que la gente tome sustancias tóxicas, lo que nos preocupa es que la gente desobedezca. Ahora, profesor Escotado, acá justamente aprovecho que está el doctor Calina, porque independientemente de esta visión probablemente un poco académica que estamos, de esta polémica académica que estamos teniendo, hay una cosa que es concreta. En la clínica del doctor Calina hay gente que se muere. Sí. Y gente de 17 años, como estos días, con una atrofia cerebral. Por usar cocaína. Sí, hay gentes que toman drogas de una forma espantosamente inadecuada. La cocaína es una droga espantosamente difícil de tomar y dosificar, sobre todo cuando uno tiene poco intelecto. Es un fármaco difícil. A Freud le sirvió, pero a otros es posible que los machaque. O a Freud o a Robert Louis Stevenson. Eso es evidente. Lo que pasa es que nos ayudará con las drogas el conocimiento, el sentido crítico. Usted creó un término que es el disidente toxicológico. A mí me dio la intención que acá ya en Argentina, gracias a Chiche y a su intervención, ya se creó el primer movimiento abolicionista de la prohibición de las drogas, en donde hay una libre elección sobre la selección que cada persona puede tener, es el término que usted menciona, el disidente tóxico o farmacológico, una libre elección de lo que uno puede incorporar al cuerpo o no, sin que esto se convierta en un delito ni una enfermedad. Bueno, pero detrás de eso... No solo es libre, no. Debe ser además de libre informada. Si ha servido para algo el que yo vaya a la Argentina, aparte de para meterme en problemas, por favor que sea en la línea de la seriedad, del rigor en el conocimiento. Este es un asunto donde no solo nos va a ayudar la libertad, que es el norte de la especie humana. En este asunto nos va a ayudar el conocimiento. Yo quisiera ver esto y oír también tu comentario, porque hemos seleccionado algunas partes de las que revolucionaron el ambiente y sería importante que las repasemos con Escotado y con otras personas. Mi droga... No, pero usted cuando se compra una aspirina o se toma una botella de whisky, imagínese, el whisky tiene 39 grados, imagínese que venden una botella con 65 o 67 como tiene la absenta, usted se puede quejar. Si a usted le venden una aspirina y no tiene aspirina, sino que tiene otra cosa, usted se puede quejar. Usted puede meter a Bayer en la droga no. La droga no se puede quejar y luego se exige que las personas tomen drogas de una forma sensata. Pero ¿cómo van a tomar unas drogas de una forma sensata si además del sobreprecio y el crimen que las rodea, ni siquiera se sabe qué se toma ni en qué dosis? Esto plantea un caso, por lo menos para mí, muy desafiante. Es decir, con el criterio de lo que dice Escotado, y es una parte, digamos, que no terminamos de abordar, habría que dar cursos del uso de la droga. Claro, si vos me lo preguntabas a mí, mi opinión es obviamente contraria, porque toda sustancia que entra en la farmacopea pasa por una cantidad de investigaciones fenomenales. Son fortunas las que se invierten, cantidad de gente que trabaja y se hacen rigurosos estudios para verificar los beneficios para la salud humana. Las drogas que se han desestimado como ilegales son drogas que para la salud humana los beneficios son mínimos o insignificantes.
en el aspecto significativo. Perdóneme, tengo que pero negar totalmente. quisiera terminar, Escotado. Después lo escucho a usted. Espere, profesor. ¿Hasta qué punto? Eso no es cierto. Lo que ahora se llama farmacología oficial no es más que teología dogmática prohibicionista, puritana, norteamericana, vinculada a unas raíces muy determinadas del espíritu contemporáneo y que ya en realidad no es contemporáneo sino antiguo. He estado mucho tiempo, he trabajado en Naciones Unidas, dentro de Naciones Unidas en estas ramas. Las definiciones que se hacen de drogas legales e ilegales como relativas a cosas más sanas y cosas menos sanas son un disparate. No las defiende las propias Naciones Unidas. Ya Halbach, el secretario de la OMS en el 66, dijo que no había conexión alguna entre datos biológicos y medidas legales. Cuando se han utilizado sustancias, como por ejemplo la cocaína, y se la ha investigado, el único utilidad, nombrar a Freud ahora es como nombrar a Séneca. ¿Qué importancia tiene? En este momento, Freud no tenía ninguna posibilidad de agarrar, escúcheme Escotado, Freud no tenía ninguna posibilidad de agarrar y entrar en un cerebro como tenemos nosotros, en forma incruenta, mediante una tomografía de emisión de positrones o una tomografía de fotón único y ver dónde va la cocaína y cómo le daña a ese individuo. Si otra gente, bajo la idea de investigar y otras cosas, le quiere vender a ese sujeto. Escotado, ya termino, y usted me va a hablar, yo lo voy a escuchar a usted como le pido que me escuche a mí. Si a esa persona le dan informaciones de áreas completamente fuera de la medicina, donde se lo venden como maravilloso, es otra cosa. Ahora, nosotros como médicos tenemos que tener un rigor, que es la diferencia fundamental con usted. Usted no la tiene, ni le importa el rigor científico. Como usted dijo, está más allá de eso. Y está en su derecho. Pero yo hablo desde un rigor científico. Profesor Cota. Esto no me parece razonable. Toda mi vida he pretendido el rigor científico, que a mi juicio no es más que la transparencia de la verdad y el estar informado de lo que otros piensan. Usted me ha dicho que, según usted, la cocaína, tomografía, fotón, etcétera, etcétera, pero la cocaína es una de las 100 y pico sustancias prohibidas. ¿Qué tiene usted en particular, de estudios, y usted en particular de, digamos, opinión negativa respecto del cáñamo? ¿Cuántas personas por fumar cáñamo son adictas? ¿Cuántas personas por fumar cáñamo asesinan o roban? ¿Cuántas personas por fumar cáñamo están adictas y entonces pues tienen que esclavizar su existencia? Y sin embargo, ¿se da usted cuenta que el cáñamo está en la lista 1 junto a los demás fármacos, digamos, duros como la heroína o la cocaína? ¿Y se da usted cuenta, por ejemplo, que en esa lista 1 no está ni el tabaco ni el alcohol? Le voy a contestar con todo conocimiento. En el Congreso Mundial sobre Marihuana, realizado por la Academia de Medicina de París, 8 y 9 de abril de 1992, publicado el libro por el doctor Najas, está que, por ejemplo, usted dice, no asesinan, las mujeres que fuman marihuana y tienen hijos, hay un 10% de incremento de leucemias no linfoblásticas. Además, retrasos maduracionales e intelectuales severísimos en una cantidad inmensa de niños. Eso es un asesinato. Por eso es lo mismo que la cocaína. Por favor. Es una ridiculez. Pero por favor, ¿en serio está usted diciendo No, esto? no se puede. La marihuana es una de las materias más investigadas del vademecum científico, pero no por el profesor Najas, que no es profesor en modo alguno y a quien tengo la desgracia de conocer, por supuesto, sino por miles y miles de autores de infinita fiabilidad, superior a la suya. En la literatura sobre el cáñamo está perfectamente establecida. Ordenémonos. Lo invito a ver 150 tomografías de fotón único para que usted vea cómo la marihuana va dañando el cerebro de una forma que usted no la ve y las consecuencias severas que tiene para la integridad del sistema mental humano. Pero por favor, la única enfermedad incurable es haber nacido. Esa es la única enfermedad incurable. Después de eso vamos poco a poco muriendo. Y usted entonces está queriendo aislar el factor marihuana. Vamos muriendo de millones de cosas. Yo personalmente no lo creo. Es decir, formo parte de un conjunto humano que tampoco es tan despreciable, lleno de profesores y de científicos que dicen que no, que la marihuana, particularmente la marihuana en el catálogo, en el elenco de drogas prohibidas, debería ser una cosa a reestudiar.
Y no lo digo yo, lo dicen cientos de biólogos, lo dicen cientos de médicos y de farmacólogos y de investigadores. Créame que aparte de Naja, del que cita usted, hay muchísimos más en contrario. La persona que toma enormes cantidades de heroína puede perfectamente suspender el empleo tomando codeína de farmacia y de Prancol, o sea, dos específicos. ¿Alguna vez en 15 días está bajo... Claro, por supuesto. Por supuesto que lo he hecho, no hay ningún problema. Lo que pasa es que suele haber una mitología. O sea, el que toma cocaína quiere convertirse en Pablo Escobar o quiere convertirse en Nelson Rockefeller. Y el que toma heroína quiere convertirse en William Burroughs o en un irresponsable social al que le trabajen sus hermanos, su madre, sus hijos, etcétera, etcétera, porque él no está dispuesto a dar nada a nadie. La problemática de la heroína es una problemática muy compleja que con una afirmación tan simple, Escotado, como que después se toma un poco de codeína y ya se acabó, no es así. La problemática de la heroína, usted sabe que es complejísima y lleva a una deformación del ser humano tan grande que usted que vive en Madrid sabe que por las calles de Madrid constantemente hay que recoger niños que la gente que usa heroína los deja porque su necesidad de la droga es tan grande que hasta abandonan a una criatura en la calle ante su necesidad de esta droga. No, pero si yo coincido completamente con usted en que hay más complejidad, pero entonces tendríamos que hacer un programa para hablar con la complejidad de vida de la heroína. Y no de otra cosa. Lo que no puede ser es decir que esa frase mía no era lo suficientemente compleja y luego seguir con el ritmo del programa hablando de eso y de otras mil cosas. Yo estoy encantado de hablar de heroína en particular. Es un tema que he estudiado en mi humilde medida a fondo. Pero vamos, entonces hablemos de eso. Sino un poco cómo se lleva un padre polémico, discutido y difícil como el profesor Escotado. Román, te escucho. Pues bueno, la verdad que se lleva con ciertos sobresaltos, sobre todo cuando uno ve la grabación del programa en Argentina y ve a 6 señores que se lo quieren comer con patatas. Entonces, yo lo que he visto es que se ha montado un enorme revuelo y en buena parte por la declaración de que había ayudado o apadrinado a sus hijos en su primera toma de una droga seria, ¿no? Entonces, a mí me gustaría señalar, porque me parece que no se ha hecho hincapié suficiente, en que antes nos preparó y nos enseñó 2 cosas. Nos enseñó que había que conocerla y que había que respetarla. Y bastante antes de hablar de ningún tema de drogas, ya se había preocupado en enseñarnos lo que era la virtud aristotélica, ni exceso ni defecto. Esto puede parecer un poco pedante, pero es la realidad. Dime una cosa, Román. ¿Se planteó en algún momento en esa iniciación los riesgos que entrañaba? Porque, digamos, aparte de la virtud aristotélica, ¿se planteó así crudamente cruzar esta frontera puede significar la muerte o la enfermedad? Absolutamente. En todo caso, se superó los riesgos y hubo siempre una salida. O sea, estamos hablando de una toma de LSD y siempre nos dijo, vamos, y siempre estuvo allí para estar atento y guiarnos por si había algún problema. Y siempre supimos que en el caso de que las cosas saliesen mal, podríamos tomar un somnífero, un tranquilizante que nos sacaría del mal viaje. Ahora, aún así, yo puedo decir que me tuve que enfrentar con mí mismo, ¿no? Fue una especie de autoconocimiento. Y quizá este no es el momento, lo podremos discutir, quién sabe, más adelante. Yo maté ciertos miedos a través de aquella experiencia y aprendí el respeto por las drogas. Me parece muy interesante hablar de eso y por supuesto que soy consciente y creo que en cierta manera puedo representar a una parte de la juventud, quizá una parte de la juventud que sabe algo más que los demás de las drogas, pues porque he tenido la suerte de tener un padre que ha estudiado el tema. Yo lo que veo, y lo que veo muy claro, es que el problema es gravísimo. El problema es gravísimo, hay gente que está muriendo por todos lados y hay otros que se están lucrando, hay otros que están aprovechando la situación. Entonces, está claro que el sistema no funciona, y no funciona porque cada vez va peor y cada vez los canallas son más canallas y más ricos y cada vez los desgraciados son más desgraciados. Para mí, sin ninguna duda, la legalización es la salida. Yo creo que debería ser el Estado el que se ocupase de la salud y de la seguridad de los ciudadanos y creo que la salida sería quizá un monopolio de Estado con unos controles severos. Para acabar con el negocio. Es lo mismo si me preguntara si estoy de acuerdo con la esclavitud. Volver a la esclavitud. No, por favor, no. Pero no, eso lo dejamos abierto para otra polémica. 6.000 años de historia humana, 6.000 años de historia humana y ahora
cambiar lo que hicieron los puritanos gringos, eso va a ser lo mismo que legalizar el homicidio, como decían en el programa anterior. No, mi hijo quiere que las drogas se legalicen. Yo lamento no estar de acuerdo con él. Yo no creo que las drogas deban legalizarse. Yo creo que las drogas deben simplemente volver a donde estuvieron siempre, al herbolario, a la farmacia, a la consulta del médico, a los laboratorios de investigación, a los centros de estudio. Son crímenes donde lo que se hace es que entre adultos se ofrece un servicio muy demandado y entonces, como hay una moralina social que corrompe el derecho, esas conductas que muchos adultos solicitan, como el juego, por ejemplo, como la prostitución o como las drogas o incluso como la eutanasia, resultan prohibidas y se meten en el Código Penal. La consecuencia evidente de todos estos casos es que aumenta el juego, aumenta la prostitución, aumentan las drogas y aumenta también la eutanasia, pero en condiciones espantosamente inadecuadas. Les agradezco muchísimo haber estado a casi ya las 4 de la mañana allí en Madrid. En vela los hemos tenido y participar de esta polémica que no cesa. Pero Samuel, ha sido un placer. Me parece que va a ser posible volver a mi querida Argentina. Seguramente por ahora, digamos, la justicia no te busca.